los gentiles reciben el Espíritu. Punto número 2. Los gentiles reciben el Espíritu. Cristo para los gentiles. Fíjense que en el capítulo 18, versículo 6 de Hechos, dijo Pablo a los israelitas que él se estaba enteramente entregado a predicar el evangelio a Israel. Porque primeramente este evangelio fue enviado por Dios a Israel. Entonces, después de predicarle a Israel, iba a ser dirigido a los gentiles. Pero Israel estaba tan empapado ya, tan conocedor del evangelio, que ya no quería oír más. Rechazaban la palabra. Una, porque ya estaban empapados. Otra, porque se la querían saber de que sabían todo. Y otra, porque no querían saber nada. Estaban totalmente cerrados a no escuchar este evangelio. Y Pablo dice en el versículo 6 del capítulo 18 de Hechos, que la gente lo maldijo y que no querían saber más de él. Y Pablo les dijo que se sacudía sus vestidos y sus calzados, y que desde ese momento él dejaba de predicar el evangelio a los judíos y se tiraba a los gentiles a predicar. Por eso ahí comienza el mensaje ya a los gentiles. ¿Quiénes son los gentiles? Nosotros, correcto. Nosotros somos los gentiles. El evangelio, muchos dicen que fue solo para los judíos. Mentira. Fue para todo el mundo. Fue enviado, correcto, a los judíos, porque los judíos, el pueblo de Israel, fue un pueblo elegido por Dios, específicamente por Dios. Y toda la ley, todo el evangelio, cualquier cosa, cualquier profecía está dirigida a Israel. Porque ese es el enfoque de Dios, Israel. Pero de Israel viene todo para nosotros. Todo. Por ejemplo, les voy a poner un ejemplo. Aquí se hace un culto. Hacemos un culto al Señor entre todos. El Espíritu Santo se derrama aquí para todos nosotros los que estamos aquí. Pero no es solo para nosotros. De aquí tiene que salir este evangelio allá a la calle. Digamos que nosotros somos los israelitas. De la puerta para allá son los gentiles. Pero nosotros tenemos un mandato de llevar este evangelio allá afuera, a las calles. Entonces, al nosotros ya estar empapados de este evangelio, de esta ley, nosotros tenemos que ir allá afuera a predicar el evangelio. Entonces, así fue el pueblo de Israel. El pueblo de Israel se le dieron todas las profecías, las promesas, los pactos, la ley, el evangelio de salvación que trajo Jesús. Allí se centró todo. Pero de allí se tenía que esparcir para todo el mundo. Allí fue donde somos el centro, ahí fue el centro, donde se desarrolló todo lo que ahora nosotros conocemos. Pero a ellos se les dio una promesa de ir a predicar el evangelio a todo el mundo, pero no lo quisieron hacer. Y los obligó Dios, porque era necesario que nosotros oyéramos este evangelio. Y los obligó. Y muchas veces nosotros hacemos lo mismo. Nos conformamos con estar aquí adentro y no queremos salir allá afuera. Nos da pena predicar el evangelio de afuera, que nos oigan hablar de Cristo. Nos da pena cantar un corito allá en la calle. Nos da pena decirle a un amigo que Cristo lo ama. Y estamos desobedeciendo el mandato que Dios nos ha dado. Y muchas veces somos obligados por Dios mismo a ir a predicar el evangelio. Muchas veces estamos cruzando enfermedades o problemas, dificultades, cualquier cosa, y no entendemos por qué razón nos está sucediendo todo esto. Todavía los estamos haciendo nosotros los que nos negamos a ir a predicar el evangelio, cuando nosotros estamos mandados a ir a predicar este evangelio.
Por eso Pablo dijo, él entendió el mensaje, bueno, hasta ahora le predico este evangelio a los judíos y ahora me voy a los gentiles. Ya no les predico más a ustedes, me sacudo la ropa y los zapatos. La sangre de ustedes caerá sobre ustedes porque no recibieron este evangelio. Entonces me voy a los gentiles, me voy a hermano Guillermo a predicarles que Cristo salva. Y dejo de predicarle al hermano Marlon como judío. Entonces, cuando ya nosotros predicamos este evangelio allá a los amigos, a las amigas, si ellos no aceptan este mensaje, entonces ellos, ya la sangre de ellos ya no cae sobre nosotros, porque nuestra responsabilidad ya no, ya la salvamos, ya nosotros predicamos este evangelio de salvación allá afuera. Si no aceptó aquel amigo, aquella amiga que le predicó, ya ese ya es problema de ellos. Porque no podemos obligar a la persona. Lo podemos forzar, que es una palabra bien diferente. Forzar, insistir a que acepte a Cristo. Pero no lo podemos obligar a ponerle una pistola. ¿Acepta o te mueres? No, esa es obligación. Jesucristo dijo, el que quiera venir en mí, niéguese a sí mismo. Tome su cruz cada día y venga. Yo creo que hoy, hermano, hoy en día tenemos un fenómeno como el que estaba sucediendo en Samaria. Cuando Pedro y Juan van a Samaria y son enviados por los apóstoles, dice que ellos, los samaritanos, en Samaria los samaritanos no habían escuchado hablar sobre el bautismo del Espíritu Santo, sino que estaban recibiendo el mensaje solamente y estaban siendo bautizados en el nombre de Jesús. Hasta ahí está bien, porque es el principio, es el primer escalón. Pero el segundo escalón, el segundo nivel, es donde hay un espacio hay un espacio entre el primer y el segundo nivel, donde las iglesias pentecostales de hoy en día nos estamos quedando ahí como otras religiones, por decirlo así. Nos estamos quedando sin autoridad y sin poder. Hoy estamos entrando en una etapa, hermano, donde Satanás está agarrando ventaja y nos está ganando el mandado. Nos está ganando el mandado. Usted dijo una gran verdad ahora. Si nosotros somos llenos del Espíritu Santo y nosotros somos la iglesia del Señor y estamos siendo llenos del Espíritu Santo, la llenura del Espíritu Santo, ese fuego nos va a impulsar hacia afuera a nosotros. Entonces nosotros mismos muchos de nosotros nos estamos engañando. Hay gente que están tomando el Evangelio, y esto yo lo voy a decir con todo respeto. Lo voy a decir con todo respeto y también lo voy a decir con autoridad. Dios está comprometido con la iglesia del presente, hermano. Sí. Está comprometido de que, sobre la clase de hoy dice que esta experiencia pentecostal continúe. Ajá. Él está comprometido con nosotros. Amén. Pero el problema es que los líderes que están tomando en los pastorados, amén, no han aprendido a nadar y están enseñando a nadar a alguien. Por ejemplo, si yo nunca he recibido el bautismo del Espíritu Santo, si yo nunca he sido empapado con el fuego del Señor, ¿cómo yo te voy a predicar a ti sobre el bautismo del Espíritu Santo si yo nunca lo he vivido? Amén. Entonces hoy en día, hermano, queremos enseñar a nadar a alguien y nosotros no sabemos nadar. Los ministros de las iglesias pequeñas que se autollaman al ministerio, hermanos, están enseñando a alguien al Espíritu Santo y no han ido al Pentecostés. Amén. Entonces hoy, hermano, me da tristeza, me da sentimiento, y por qué Dios está comprometido. Pero miraste tú cuando llegó Pedro y Juan a predicar. Dice que comenzaron a hablar y el Espíritu Santo se derramó ahí. Amén. Porque ellos habían pasado el Pentecostés. Amén. Yo no sé, hermanos, si entendieron el punto. Amén. Entonces hoy nosotros, hermanos, necesitamos la experiencia del Pentecostés. Amén. A mí me da tristeza, hermanos, porque el diablo se ensancha con nosotros si nosotros tenemos la autoridad con Dios. Amén. Pero hay veces se ha parado porque Dios está comprometido con nosotros, pero nosotros queremos guiar a otros a meterlo en... Ay, hermano, yo voy a decir algo ahorita bien profundo porque el Señor ha estado tratando conmigo de una manera, hermano. Aleluya. Aleluya. Sí, Señor, aleluya. Yo le he dicho al Señor, ¿por qué me has metido aquí? Si me tiras al agua, enséñame a nadar. Porque ¿cómo tú vas a lanzar a alguien al agua, hermano, a nadar si no le enseñas a nadar? Tiene que haber un instructor
o por lo menos estar ahí al lado para que no se ahogue. Yo le dije, Señor, ¿por qué me estás metiendo aquí? Yo le conté a ustedes que yo me encontré un papel que pegó en mi pecho y cayó en mi pierna. Y lo que tú no entiendes ahora, me dijo, lo vas a entender después. Y yo todavía no entiendo lo que Dios está haciendo conmigo. Pero me ha lanzado al agua, hermano, y me estoy sosteniendo con las garras. Y yo le estoy diciendo al Señor que me quiere enseñar. Y yo he comprendido, hermano, que el Señor me está metiendo en un lugar donde muchos de los que vienen después quieren que yo enseñe sobre ese lugar donde Él me está metiendo. Aleluya, sí, Señor, así es, Padre. Estoy pagando el precio. Yo no puedo dormir. Hay un espíritu que se viene sobre mí, sobre una opresión, hermano, tremenda. Y yo me pongo a reprender y me dice el Señor, es tiempo de levantar el nivel. Oh, gloria al Señor. El hermano Rosalío dijo una gran profundidad y no sé si se dio cuenta, hermano. Por eso lo digo. Hay mucha gente que quiere enseñar Pentecostés y experiencia del Espíritu Santo y ellos no lo tienen. Por eso es que el Señor no se manifiesta, hermano, porque nosotros no podemos. Hermano, yo no puedo. El hermano Guillermo no me puede enseñar nada del camión porque el camionero soy yo. Y yo no le puedo enseñar al hermano Guillermo cómo pegar un ladrillo y que esto quede lindo y las paredes queden lindas porque yo no sé lo que sabe él. Para eso yo tengo que meterme con el hermano Guillermo para aprender a hacer paredes. Y el hermano Guillermo se tiene que sentar conmigo para aprender lo que es troquear un camión. Eso nos falta hoy en día, hermano. Estoy pagando el precio. Y dije, Señor, sácame ya de la piscina. Dios, enséñame a nadar, pero no me sueltes. Porque lo que he recibido yo, hermano, en mis 25 años de evangelio que yo he vivido, nunca lo he vivido, hermano. Un ataque infernal del diablo. Hay veces no puedo ni dormir, me he puesto contento y me levanto triste con una opresión infernal. Y me he puesto a reprender, hermano, y me ha metido Dios y el Señor, yo no sé lo que está haciendo. Jaló a Juan y a Pedro y a Felipe y a los demás discípulos, los metió el Señor, donde están las víboras y los escorpiones, hermano. Y hay veces el Señor nos quiere sacar donde están las víboras y los escorpiones, porque ahí están los peces del Señor. Amén. Aleluya. Gracias, Aleluya. Sí, lo que pasa de esto, hermano, yo quiero aportar algo. Que si le ponemos cuidado a la lección, en los 3 puntos de la lección, allí dice que hubo una evidencia. El día del Pentecostés hubieron muchas lenguas, la evidencia. Cuando Pedro y Juan fueron a ver a Felipe, hubo evidencia. Cuando Pablo les dijo a aquellos hombres que habían creído, ¿verdad? Allá en Éfeso, le dijo, recibieron el Espíritu Santo cuando fueron, cuando se arrepintieron, ni siquiera hemos mencionado. Amén. ¿Y qué pasó? Hubo una evidencia, dice que hablaron lenguas, y esa evidencia es la que hoy día hace falta, como lo que dijo el hermano. Amén. Porque queremos nadar no sabiendo nadar. Amén. Queremos, lo que el hermano dijo, enseñar no habiendo vivido la experiencia. O sea, en otras palabras, esto continúa, esto está para todo cristiano, esto es para todos nosotros, pero tiene que haber una evidencia, porque eso es lo que ha pasado en estas 3 ocasiones que los 3 puntos lo mencionan. Amén. Que hubo una evidencia. Amén. Entonces, cuando venga eso sobre nosotros, como dijo el hermano, vamos a estar aptos, porque no por lo que somos nosotros, sino por lo que Dios ha depositado dentro de nosotros. Y ahí es que vamos a poder transmitir lo que el hermano se expresaba, lo que Dios quiere que nosotros llevemos ese mensaje. Pedro y Juan llevaban la semilla y la sembraron en Samaria. ¿Sabe cuál era la semilla? El Espíritu. La unción del Espíritu de Dios. Entonces, ellos fueron, y eso es lo que nosotros entramos ahí a esa etapa. Y cuando eso viene, entonces ahí es que el verdadero cristiano recibe el poder que Dios le da para poder transmitir. Allí está amén. Allí es cuando recibimos el Espíritu Santo, es cuando nosotros entendemos el resto. Porque cuando nosotros nada más estamos bautizados en agua, nosotros solo estamos aceptando a Cristo como nuestro Salvador.
Pero, como dijo el hermano Malo, hay una etapa del bautismo en agua al Espíritu Santo, hay un paso, pero hay que dar el otro, que es el bautismo en el Espíritu Santo. El Espíritu Santo es el que abre la mente para entender todo lo que se está predicando, todo lo que Dios está diciendo en la Biblia, para entender todo lo que es el Evangelio. El Espíritu Santo es el que hace entender al hombre, a la mujer cristiana, cómo es este mundo, por qué ha sido formado, por qué ha sido formado nosotros, por qué es todo esto, por qué se habla del infierno, por qué se habla de la gloria, por qué se habla de una vida eterna. Entonces, cuando entendemos a la plenitud, cuando somos llenos del Espíritu Santo, y muchas veces no entendemos porque no hemos sido llenos del Espíritu Santo, estamos todavía bautizados nada más en agua, solo estamos aceptando el Evangelio, pero no estamos aceptando todavía, aceptando todavía el bautismo del Espíritu Santo, no lo estamos buscando. Ahora somos nosotros los responsables de buscar, no va a venir alguien allá a ponernos las manos y a recibir nosotros el Espíritu Santo. Ahora somos nosotros los responsables de ir a Jesús. Señor, dame el Espíritu Santo. Dame. Una vez me hicieron una pregunta, hermano, y me dijo un hombre que le gustaba visitar iglesia, había visitado la iglesia pentecostal, ya fue hace años, y yo me quedé tonto con esa pregunta, porque me dijo él, yo he visitado la iglesia pentecostales, me dijo él, y en las iglesias pentecostales hablan cosas raras, pero yo he observado, me dice que todos hablan igual, nadie te habla diferente, hablando sobre la lengua. Entonces yo en ese tiempo estaba tierno todavía en el Señor y me puse a escudriñar la palabra, y por mi propia experiencia, porque yo soy bautizado en el Espíritu Santo, pero no tengo el don de hablar lengua, o sea, no tengo el don de lengua. Que me explico, esas son dos cosas bien diferentes. Hay quien tiene el don, mi esposa tiene el don de hablar lengua, y también yo recibí el don del Espíritu Santo, pero no tengo el don de hablar lengua, pero de vez en cuando viene la llenura la hablo. Se me traba la lengua. Entonces me dijo, comencé a observar, hermano, y a observar y a hacer un pequeño semi-estudio personal, y llegué a la conclusión que mucha gente, por la desesperación de recibir el Espíritu Santo, y como no lo reciben, practican o hablan la lengua del otro. ¿Me explico? Hay mucha lengua, hermano, que es imitada. Lengua, como le dijera yo, y sin entrar en blasfemia, sino que es una observación mía como maestro. Y me di de cuenta que mucha gente habla lenguas repetidas. Mucha gente hablando lenguas repetidas. ¿Y por qué dije esto? Porque un hermano que él era tremendo estudioso de la palabra, te conocía el dedillo en la escritura, pero tenía un problema, que él no se sometía a ningún pastor. Dice que el pastor de él era el de arriba, y él hablaba lengua. Ahora, ¿qué pasó? Una vez, él me agarró y me dijo, ¿querés aprender a hablar lengua? Yo te voy a enseñar porque tú tienes capacidades. Él me había visto enseñar y cosas. Y un día me agarró y me dijo, repite. Y me hizo R. Entonces le dije yo, ¿pero qué querés hacer? Tú sígueme porque esto es del Espíritu. La cuestión que ahora le dice R, y vas a ver cómo la lengua se te va a enredar. Allí mismo lo tuve que parar, hermano. Porque él me estaba enseñando en una escuela diferente a la de Pentecostés. ¿Me explico, hermano? Entonces cuando esto pasó, yo me di de cuenta, hermano, de que hay mucha gente por su desesperación, porque Dios está comprometido, porque como dice la clase de hoy, la experiencia pentecostal continúa, y continúa porque Dios hay un compromiso con nosotros, pero nosotros tenemos el compromiso de buscar su rostro y esperar que el Señor llegue a nosotros. En la desesperación, mucha gente se bautiza, por decirlo así, en otra manera. Y eso que usted está diciendo me estaba contando un estudiante de un instituto, no de aquí, va, que estaban enseñando a hablar lenguas. Hablar lenguas. Entonces eso no es antibíblico. Es antibíblico, porque las lenguas no son enseñadas, sino son dadas. Vienen de arriba. Correcto, dadas de Dios. Aunque podemos poner... Dice que podemos poner manos, ¿verdad? El que está bautizado el Espíritu Santo, pero yo no soy el que bautizo. El que bautiza es Él.
porque el Espíritu Santo ya está, por ejemplo, en mí. Yo pongo la mano en mi hermano Marlon, el hermano Marlon recibe el Espíritu Santo, no por mí, sino porque el Espíritu Santo ya está en mí, porque Dios me lo dio a mí. Entonces viene Dios, hace una transfusión de espíritu de mí hacia hermano Marlon, pero no soy yo, es Dios. Dice que Juan y Pedro se dieron cuenta que ellos ponían manos y ellos recibían el Espíritu Santo. Entonces lo practicaron de seguir. Amén. Hermano León. Sí. Sí, como dice el hermano Marlon, uno no es que esté en contra del Espíritu Santo. Yo creo en el Espíritu Santo y lo siento el Espíritu Santo y yo sé lo que Dios me ha dado. Hay muchas veces que hay personas que lo que hacen es fingir. Cuando yo estaba en la otra iglesia, me dice un hermano, venga, aprendamos a hablar en lengua y usted se va a dar cuenta que ya va a ser una persona diferente, ya lo van a ver diferente. Venga, yo ya estoy aprendiendo, y él en los cultos hablaba en lengua. Y yo le digo, mano, las cosas no son así. Como Simón el mago que estaba ahí después en ese... Las cosas no son así. No, varón, pero cuando usted empiece a hablar en lengua, la gente lo va a ver. Y hay mucha gente que aprende a hablar en lengua porque son como le quisiera decir la palabra, están siendo acosados, que si ellos no hacen eso, no tienen el Espíritu de Dios. Está en otro nivel. Ajá, que tienen que tener eso para que lo hagan. Entonces la persona no busca en verdad la presencia de Dios, sino que buscar cómo puede hacerlo. Y empieza, y a veces hay mucho fingimiento en esto. Y a veces se ve que todo se mueve, pero todo es emocionalismo. Sí, Presencia de Dios. Entonces, como dijo hace un rato usted, no todos tienen el Espíritu Santo, y no, como dijo usted también, no se manifiesta de la misma forma a todos. Hay quien que le va a hacer hablar en lengua, hay otro que va a caer llorando. Pero si el hermano Rosalío no habla en lengua, eso no quiere decir que él no tiene el Espíritu de Dios. Y a veces eso es lo que provoca a que la persona vaya y aprenda lengua, para que diga, ahora sé hablar lengua. Empieza a hablar lengua. No, ese hermano tiene el Espíritu de Dios. Entonces, pero todo es aprendido y todo lo habla. Por ejemplo, yo estaba escuchando el otro día un predicador y dice que hay quienes que dicen, Rambo, dame la bazooka, Rambo, dame la bazooka. O sea, Rambo, dame la bazooka. Entonces, pero si lo repite más y más, Rambo, dame la bazooka, Rambo, dame la bazooka. O sea, ese está hablando en lengua, pero es algo aprendido. ¿Ah? Esa no la sabía. Debe apuntarla Y ¿saben cuál es otra de las cosas tan grandes que está pasando ahora en la iglesia? Es que si viene un predicador y empieza a hablar en lengua así y invita a la iglesia, toda la iglesia viene al frente. Pero viene un hermanito que no habla en lengua, pero que Dios quiere hacer algo en nuestra vida, nosotros no pasamos. No, ese hermano no tiene el Espíritu de Dios. Es correcto. Excelente. Una cosa, todos los creyentes tenemos el Espíritu Santo de Dios. Ahora, el bautismo en el Espíritu es diferente, lo que dice. Que, entonces, según la lección de hoy, todos los que fueron bautizados con el Espíritu Santo hablaron lengua, ¿no? ¿Usted habló lengua? Esa es la señal, correcto. Esa es la señal, ¿verdad? Sí. Aunque después no la hable más. Si no quedó el don en mí. Pero entonces sí. Yo quería y no podía. Pero miren cómo dice el 11:15, y cuando comencé a hablar, cayó el Espíritu Santo sobre ellos, también como sobre nosotros al principio. Al principio. Hubo evidencia. Hubo evidencia. La Porque es experiencia de ellos. La evidencia. Esa Así no como- se cambia ni se... No. Esa es única Y tuya. esa misma evidencia sucedió en las 3 ocasiones, cuando Felipe, cuando Pedro y cuando Pablo. La misma experiencia de estos tres puntos que tiene esta lección, la misma evidencia recibieron estas personas. Y puede ser, hermano Rosalío, que esta mañana el Espíritu Santo
esté hablándonos a nosotros, aunque somos una iglesia pequeña, Esa que nos hemos desanimado a no buscar más el bautismo del Espíritu Santo. Pero el Señor está aquí porque Él dijo, donde 2 o 3 están congregados en mi nombre, ahí estoy yo. Entonces no nos desanimemos, hermano, a buscarlo, porque entre más gente llena con el Espíritu Santo hay más poder en la iglesia y los dones se manifiestan. Y entonces, ese hermano que yo les digo que habla en lengua, y el pastor me dice también, tiene que hacerlo. Lo puso en un nivel ahí, más alto en la iglesia. Le digo, yo no voy a fingir, yo sé lo que yo siento, yo sé en quién creo, yo sé quién tengo en mi vida. No, yo para hacer, o sea, no podemos agradar al hombre, debemos de agradar a Dios, porque el hombre no nos va a dar la salvación, quien nos da la salvación es Cristo. Amén. Y miren que el punto número 3 es bien importante, y lo vamos a tocar. Los discípulos reciben el Espíritu de Juan a Jesús. Pero ¿de qué discípulos está hablando acá? Si ya los discípulos ya habían recibido el Espíritu Santo en el Pentecostés. No está hablando aquí de los discípulos del Pentecostés. Porque el último versículo que leyó el hermano Marlon, ¿qué dice? Eran por todos unos 12 hombres. ¿Y cuántos había en el Pentecostés? 120. Y aquí habían 12. No eran los discípulos. O sea, podrían haber sido los 12 discípulos. Pero ya los 12 discípulos ya habían recibido el Espíritu Santo. Aquí está uno que no había recibido el Espíritu, que era un discípulo, que era Apolos. El otro era... ¿dónde está el otro? Que era como... se me escapa el nombre de este otro, pero son diferentes los discípulos. Eran personas que estaban predicando el Evangelio de salvación, pero no tenían el Espíritu Santo. Apolos era un gran predicador del Evangelio de Dios. Era un hombre que conocía la Biblia, conocía la palabra de Dios, pero había sido bautizado nada más en el bautismo de Juan, el bautismo del arrepentimiento, pero no había sido bautizado en el Espíritu Santo. Y cuando Pablo llegó allá les dijo que en qué habían sido bautizados. Ellos le dijeron que en el bautismo de Juan. Y no han sido bautizados en el Espíritu Santo. Ni sabemos qué es el Espíritu Santo. No conocían. Entonces cuando Pablo impuso las manos, ellos recibieron el Espíritu Santo. Volvió otra vez las mismas evidencias que en el día Pentecostés. Volvieron a hablar en lenguas. Volvió a suceder aquello precioso. En la casa de Cornelio también sucedió lo mismo. Cuando Pedro fue allá enviado por el Espíritu Santo, cuando Dios le mostró que el lienzo de animales que bajaba del cielo, de reptiles, cuadrúpedos, aves, que comiera de todo, no estaba hablando de los animales que comiera de ellos, estaba hablando de los gentiles. Fue entonces cuando Pedro fue lanzado a los gentiles a predicar. Fue entonces cuando Pedro fue a la casa de Cornelio, donde estaba un grupo de personas, por unos 14 a 15 personas que había entre la familia de Cornelio y otros invitados de los vecinos que estaban allí. Recibieron el Espíritu Santo también. Y fue una manifestación del Espíritu Santo igual como en el Pentecostés. Hubieron evidencias, hubieron lenguas, hubieron señales. Entonces, aquí en estos 12 discípulos fueron otras personas que estaban predicando el Evangelio de salvación, que estaban con denuedo predicando el Evangelio, pero no habían sido llenos del Espíritu Santo todavía. Apolos era uno de ellos. Y lo que más me interesa, me gusta también en que en aquel entonces, y aquí voy a terminar en esto que voy a decir, y esto es para la iglesia. En aquel entonces habían tantos milagros, porque las evidencias que ya quedaban después del derramamiento del Espíritu Santo eran que los hombres, las mujeres quedaban tan llenos del Espíritu Santo. El hermano Maximino estaba paralítico, yo le decía en el nombre de Jesús, levántate y camina. El hermano Maximino caminaba. Eran fe como pólvora. Era algo tan poderoso, un poder que había en estos que recibían el Espíritu Santo, que quedaba el don de sanidad, quedaban los dones a la luz.
en ellos, los dones del Espíritu Santo, quedaban en ellos ahí. Si tocaban a uno, eran llenos del Espíritu Santo, hablaban en lengua. Estaba uno enfermo, lo tocaban, eran sanados. Estaba uno endemoniado, le decía que los demonios, le ordenaban a los demonios que salieran de ese hombre, salían los demonios. Porque el poder que había en ellos era tan fuerte, tan linda, que no se resistía nada. Entonces, ahora en día la iglesia, nosotros, la iglesia, estamos careciendo de ese poder, careciendo de ese espíritu que de verdad vivifica. Muchas veces solo lo recibimos un ratito y nos quedamos nada más con ese poquito y no volvemos a buscar otro poquito y volvemos a recibir otro poquito allá al mes. El poquito que recibimos en un mes anterior ya se nos terminó ese poder. Sostenernos nosotros. Exacto. No estamos en una plenitud de ir a orar por el hermano y el hermano es sanado. Por eso el pastor anterior decía que ahora no movemos ni siquiera una mosca. Porque no tenemos ese poder nosotros. Ese poder en nosotros que de verdad fluya. No hay una constancia en nosotros, un continuo avivamiento en nosotros. Por eso ahora no hay sanidades, no hay milagros. No se desarrollan los dones espirituales. No se desarrolla el don de lengua, no se desarrolla el don de sanidad, el don de discernimiento de espíritu, el don de sacar demonios. No hay nada de eso. Porque la iglesia no está empapada del Espíritu Santo. Antes decía que la gente llevaba los delantales o las ropas de los enfermos a donde Pablo ponía las manos. Por medio de ese pañal que llevaban de los enfermos, el enfermo era sanado allá. Otros llevaban a los enfermos a la mediodía, como decir, el sol estaba allá, la sombra de Pedro pasaba allá, y el enfermo que lo ponían allá, Pedro iba pasando, la sombra de Pedro iba allá. Y solo por la sombra que iba pasando de Pedro iba tocando a los enfermos eran sanados. La unción del Nazareno estaba en él. Mire qué poder lo que había en estos hombres. Y hemos perdido, hermano, unción. La iglesia hemos perdido unción, no hay unción en la iglesia. Unción y búsqueda primero. La búsqueda hemos perdido, porque si nosotros le damos continuación a la búsqueda, esa unción va a estar en nosotros, ese fluir del Espíritu. ¿Quiere que le diga algo, hermano? La búsqueda está, pero nos falta santidad. Nos falta santidad. Nos falta santidad, porque la búsqueda nosotros lo hacemos, pero nos falta purificarnos para purificarnos. Si la iglesia ¿por qué el Señor nos metió 10 días? Pentecostal significa 50º, los 40 días del tiempo de la cosecha y los 10 días más que el Señor los metió en el aposento alto. El Señor, necesitamos meternos en el aposento con el Señor. Amén. Y santificarnos para Dios primero, porque el problema de nosotros no es la búsqueda, porque venimos, hay muchos de ustedes, y digo de ustedes porque yo me siento apenado porque no puedo venir a todos los cultos. Pero muchos de ustedes que están aquí, la búsqueda está ahí, pero falta santidad en nosotros. Y la santidad es el precio más alto que se paga. O sea, es mi opinión personal, hermano. Usted puede decir también que puede faltar búsqueda. Y ahí se desarrolla aquella palabra que le dijo Dios a Isaías, este pueblo de labios de hombre. Solo hablamos, pero no hay santidad en nosotros. No hay una unción en nosotros. Iglesia, busquemos más a Dios. No busquemos a Dios solo cuando está el problema, no solo cuando está la amenaza, no solo cuando está la enfermedad. Busquemos a Dios en todo tiempo, cuando estemos mal, cuando estemos bien. ¿Qué dijo Job cuando le dijo a la esposa? ¿Acaso recibiremos solo el bien de Dios? ¿Acaso no vamos a recibir también los males? O sea que cuando estamos bien nosotros no queremos ni venir a la iglesia porque estamos bien. Pero cuando estamos enfermos estamos ahí, Señor, sáname. ¿Y qué pasó? Por eso la unción del Espíritu Santo no está constante, no está continua en nosotros. No hagamos al Espíritu Santo continuo, que continúe en nosotros. Todo el tiempo, continúe en nosotros. Ahora la pregunta grande es, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué tenemos? Una de las grandes cosas que yo veo en la enseñanza es que
como se dijo al principio, que si estos discípulos, estos apóstoles, no hubieran tenido ningún problema en Jerusalén, ellos no se hubieran movido de ahí. Pero era necesario que llegara la persecución para que salieran. A veces al cristiano es necesario que le lleven las pruebas, las dificultades, Para que busque. que le lleguen tantas diversas cosas para uno poder hablar de Dios. No me queda viendo a mí, hermano. Hermano, yo sé que todos de nosotros, los que estamos aquí, tenemos diferentes necesidades. A veces hay enfermedades en nuestro cuerpo que a veces no salen a flor a flotar, pero están ahí. Pero nosotros estamos confiando en Dios. Amén. Nosotros sabemos que el Espíritu de Dios está, y cualquier dolor de cabeza, nosotros tenemos el poder de poner la mano sobre la cabeza y decir: en el nombre de Jesús yo soy sano. No esperar que llegue un ministro de allá de Rusia, de Japón, a que venga y interceda por nosotros. No, nosotros tenemos el poder. Es necesario a veces que pasemos por diferentes cosas para que nosotros hablemos la grandeza de Dios. Y a veces nosotros los testimonios, las cosas que Dios hace, las tapamos, nunca las hablamos. Y es ahí cuando Dios se quiere glorificar con el resto del mundo. Y como dice, allá en otros lugares no había el bautismo en el Espíritu Santo, solo bautismo en agua y recibir a Jesús en Samaria. Pero ¿qué hicieron estos discípulos que tenían? No se quedaron ahí en Jerusalén. Salieron. Ambos lados. Por todos lados salieron. La iglesia tiene que salir, tenemos que salir. El Señor quiere que el lirio de los valles lo experimente a Él. Para que después nosotros llevemos a otros a esta experiencia. Y cuando salgamos, haya diferencia. Aleluya. Amén. Iglesia, mi invitación es a buscar más de Dios, todos. Cuando lo metemos más en busca del Señor, vamos a tener más fortaleza espiritual. Vamos a vivir más fortalecidos en el espíritu. Si una enfermedad no se va de nuestro cuerpo, puedo decirles que el Señor me ilumina en este momento, que aquellas palabras que le dijo Dios a Pablo: bástate de mi gracia. Porque Pablo le había suplicado que lo sanara, pero Dios no lo quería sanar, porque Dios lo quería tener así. Y cuando Dios no quiere tener así, ¿por qué luchar contra la corriente? ¿Por qué ir nadando contra la corriente? Dejemos que la corriente lo lleve, dejemos que Dios lo lleve. Él sabe para dónde lo va a llevar, y Él sabe hasta dónde lo va a llevar. En su debido momento Él lo va a sanar. Y si le hemos pedido por tal cosa y Él no los ha sanado, dejemos tranquilos. Esperemos en Él, pero no dejemos de darle la alabanza al Señor. Vamos a colectar la ofrenda. Da pena decirle a un amigo que Cristo lo ama. Y estamos desobedeciendo el mandato que Dios nos ha dado. Y muchas veces somos obligados por Dios mismo a ir a predicar el Evangelio. Muchas veces estamos cruzando enfermedades o problemas, dificultades, cualquier cosa, y no entendemos por qué razón nos está sucediendo todo esto. Todavía los estamos haciendo nosotros los que nos negamos a ir a predicar el Evangelio, cuando nosotros estamos mandados a ir a predicar este Evangelio. Por eso Pablo dijo, él entendió el mensaje: bueno, hasta ahora le predico este Evangelio a los judíos, y ahora me voy a los gentiles. Ya no les predico más a ustedes. Me sacudo la ropa y los zapatos. La sangre de ustedes caerá sobre ustedes porque no recibieron este Evangelio. Entonces me voy a los gentiles. Me voy a mi hermano Guillermo a predicarles que Cristo salva. Y dejo de predicarle al hermano Marlon como judío. Entonces, cuando ya nosotros predicamos este Evangelio allá a los amigos, a las amigas, si ellos no aceptan este mensaje, entonces ellos, ya la sangre de ellos ya no cae sobre nosotros, porque nuestra responsabilidad ya no. Los gentiles reciben el Espíritu.
los gentiles reciben el Espíritu. Cristo para los gentiles. Fíjense que en el capítulo 18, versículo 6 de Hechos, dijo Pablo a los israelitas que él se estaba enteramente entregado a predicar el evangelio a Israel, porque primeramente este evangelio fue enviado por Dios a Israel. Entonces, después de predicarle a Israel, iba a ser dirigido a los gentiles. Pero Israel estaba tan empapado ya, tan conocedor del evangelio, que ya no quería oír más. Rechazaban la palabra. Una, porque ya estaban empapados. Otra, porque se la querían saber de que sabían todo. Y otra, porque no querían saber nada. Estaban totalmente cerrados a no escuchar este evangelio. Y Pablo dice en el versículo 6 del capítulo 18 de Hechos, que la gente lo maldijo y que no querían saber más de ya la salvamos. Ya nosotros predicamos este evangelio de salvación allá afuera. Si no aceptó aquel amigo, aquella amiga que le predicó, ya ese ya es problema de él. Porque no podemos obligar a la persona. Lo podemos forzar, que es una palabra bien diferente. Forzar, insistir a que acepte a Cristo, pero no lo podemos obligar a ponerle una pistola, ¿aceptas o te mueres? No, esa es obligación. Jesucristo dijo, el que quiera venir en mí, niéguese a sí mismo. Tome su cruz cada día y venga. Yo creo que hoy, hermano, hoy en día tenemos un fenómeno como el que estaba sucediendo en Samaria. Cuando Pedro y Juan van a Samaria y son enviados por los apóstoles, dice que ellos, en Samaria, los samaritanos no habían escuchado hablar sobre el bautismo del Espíritu Santo, sino que estaban recibiendo el mensaje solamente y estaban siendo bautizados en el nombre de Jesús. Hasta ahí está bien, porque es el principio, es el primer escalón. Pero el segundo escalón, el segundo nivel, es donde hay un espacio entre el primer y el segundo nivel, donde las iglesias pentecostales de hoy en día nos estamos quedando ahí como otras religiones, por decirlo así. Nos estamos quedando sin autoridad y sin poder. Hoy entramos... Y Pablo les dijo que se sacudía sus vestidos y sus calzados y que desde ese momento él dejaba de predicar el evangelio a los judíos y se tiraba a los gentiles a predicar. Por eso ahí comienza el mensaje ya a los gentiles. ¿Quiénes son los gentiles? Nosotros, correcto. Nosotros somos los gentiles. El evangelio, muchos dicen que fue solo para los judíos. Mentira. Fue para todo el mundo. Fue enviado, correcto, a los judíos, porque los judíos, el pueblo de Israel, fue un pueblo elegido por Dios, específicamente por Dios. Y toda la ley, todo el evangelio, cualquier cosa, cualquier profecía está dirigida a Israel. Porque ese es el enfoque de Dios, Israel. Pero de Israel viene todo para nosotros. Todo. Por ejemplo, les voy a poner un ejemplo. Aquí se hace un culto. Hacemos un culto al Señor entre todos. El Espíritu Santo se derrama aquí para todos nosotros los que estamos aquí. Pero no es solo para nosotros. De aquí tiene que salir este evangelio allá a la calle. Digamos que nosotros somos los israelitas, de la puerta para allá son los gentiles, pero nosotros tenemos un mandato de llevar este evangelio allá afuera a las calles. Entonces, al nosotros ya estar empapados de este evangelio, de esta ley, nosotros tenemos que ir allá afuera a predicar el evangelio. Entonces, así fue el pueblo de Israel. El pueblo de Israel se le dieron todas las profecías, las promesas, los pactos, la ley, el evangelio de salvación que trajo Jesús. Allí se centró todo. Pero de allí se tenía que esparcir para todo el mundo.
allí fue donde somos el centro, ahí fue el centro donde se desarrolló todo lo que ahora nosotros conocemos. Pero a ellos se les dio una promesa de ir a predicar el evangelio a todo el mundo, pero no lo quisieron hacer y los obligó Dios, porque era necesario que nosotros oyéramos este evangelio, y los obligó. Y muchas veces nosotros hacemos lo mismo, nos conformamos con estar aquí adentro y no queremos salir allá afuera. Nos da pena predicar el evangelio allá afuera, que nos oigan hablar de Cristo. Nos da pena cantar un corito allá en la calle,